Bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es lunes 22 de enero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Gracias por su paciencia. Hoy nos retrasamos un poquito debido al tránsito y otras actividades, pero aquí estamos. Este es nuestro compromiso, estar en nuestro estudio en busca de Dios, y hoy vamos a iniciar una nueva lección. Vamos a la lección 3. Vamos a hablar acerca de la honestidad. Así que le pido por favor que saque su Biblia por favor, y hoy vamos a ir al versículo de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. En lo que usted lo busca, Proverbios 28, 13, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Muchísimas gracias nuevamente, insisto, gracias por su paciencia, gracias por estar pues al pendiente. Yo les comentaba hace un momento que pues veníamos en camino y pues gracias a Dios ya llegamos aquí a nuestras oficinas, guiño guiño aquí a su casa, y pues bueno, ya nos preparamos para nuestro tiempo de estudio. Y pues bueno, la semana pasada creo que fue una dinámica interesante lo que nosotros empezamos a trabajar. Ciertamente pues es una dinámica bastante intensa el estar toda la semana en este ejercicio de nuestro estudio, pero la verdad honestamente yo sí percibí, al menos el día sábado que estuvimos nosotros reunidos en nuestro estudio presencial, pues percibí que la lección, toda la lección desde el día 1 hasta el día 4, todo lo recibieron muy bien. O sea, la verdad es que el trabajo semanal sí percibí que rindió frutos, y eso es algo que me da mucho gusto. Es decir, que pues yo creo que tenemos que estar más tiempo conectados, más tiempo en la palabra del Señor. Amén. Y pues bueno, ya estamos listos, ya están enviadas nuestras ligas. Le animo a que usted en la medida de lo posible pues lo comparta con sus amigos y familiares. Es muy buena hora, yo sé que esta es una hora en la que la mayoría pues todavía muchos siguen despiertos, están preparándose para ir a la cama, cenando, preparando cosas para mañana. No me voy a tardar mucho, esta lección es bastante rápida y vamos a iniciar. Amén. Muy bien, pues vamos al texto, ¿le parece? Y nos encomendamos al Señor en oración. Proverbios 28:13, la palabra del Señor dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro donde quiera que se encuentre, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos gloria por permitirnos, Señor, en este inicio de semana, estar, Señor, en comunión con tu palabra, contigo mismo, y, Señor, pues unidos en espíritu a través de esta transmisión. Sé conmigo, Señor, para poder comunicar, Padre Santo, lo que tu palabra quiere decir, y sobre todo lo que el tema que vamos a estudiar el día de hoy no sea solamente el libro hablando, no sea yo solamente exponiendo, sino seas tú, Señor, comunicándonos una demanda sincera, Señor, de lo que tú quieres forjar en nuestro carácter para llegar al avivamiento, Señor. Padre Santo, ayúdanos a poder aprender y sobre todo aplicar lo que vamos a escuchar en esta noche. Sé con mis hermanos que están cercanos, lejanos, Señor, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras partes de la República, y por qué no, Señor, también aquellos que nos escuchan en otros países, Señor, en Estados Unidos, en América Latina y en otras partes pues más allá de los mares, Padre Santo, allá en Europa, donde nos escuchan, Señor. Padre Santo, no a nosotros se da la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nada más si me pueden por ahí apoyar, confirmar si se ve bien, si hay buen audio, buen video, y si hay alguna contingencia, pues me van avisando. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga, y pues vamos a iniciar, ¿les parece? Pues bueno, esta lección que vamos a iniciar el día de hoy, esta lección número 3, que está en la página 37, en la página 37, nos va a desafiar
La semana pasada hablamos nosotros acerca de la humildad, es decir, de esta correcta actitud que tiene que haber de nosotros, conscientes de la santidad de Dios y conscientes de nuestra pecaminosidad, lo cual nos lleva a una actitud sensata, prudente, respecto a nuestro trato con nuestros semejantes, a qué pensamos de nosotros mismos y cómo vivimos la vida todos los días delante del Señor. Fuimos llamados a combatir el orgullo. Y esta actitud, la humildad y este peligro que es el orgullo, nos lleva muchas veces, se encadena con lo que vamos a empezar a ver, que es la necesidad de la honestidad. Y la realidad es que buscar a Dios en un avivamiento requiere de un nivel de honestidad. Ciertamente usted y yo no podemos llegar a crecer, a madurar espiritualmente si somos opacos, si somos faltos de transparencia. A primera vista, cuando hablamos de la honestidad como un paso para crecer, aquí es donde, siento decirlo, la mayoría de nosotros nos empezamos a cerrar y muchos que iniciaron con muy buen ánimo empiezan a decaer en su ánimo porque la honestidad asusta, la honestidad amedrenta, la honestidad pide algo que muchas veces muchas personas no quieren cruzar, no quieren dar ese paso. Todavía quieren guardar silencio acerca de ciertas cosas y esto es algo normal que puede pasar. Entonces no se asuste, pero poco a poco, conforme vayamos iniciando, conforme vayamos avanzando, nuestro estudio nos va a llevar a meditaciones más profundas, más íntimas y también hay que decirlo, también más incómodas. Cubrir nuestras faltas, el encubrirnos es un reflejo, es un rasgo natural en nosotros como seres humanos pecadores. Es un rasgo involuntario. Usted cuando se tropieza, mete las manos, ¿verdad? Desde pequeños aprendemos a meter las manos. Nuestros padres nos enseñan que cuando somos agredidos hay que cubrirnos la cabeza, cubrirnos la cara. Tenemos la tendencia humana a cubrir nuestros errores, a cubrir nuestras faltas. No estamos capacitados mental, emocional y espiritualmente, éticamente, no estamos capacitados para afrontar nuestras fallas, nuestros tropiezos con honestidad, de manera sincera, sensible y responsable. De primera impresión, pudiera parecer que el encubrir, que cuando nosotros nos equivocamos, cubrir nuestros errores es lo mejor, es lo más sencillo. ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué dices las cosas? Mejor no digas nada, quédate calladito y déjalo pasar. Y eso pudiera pensarse que es lo mejor. De hecho, pues quizás es algo que se practica de manera muy común en nuestra sociedad, en la academia, en la política. No digas nada. Quizás este es uno de los argots, de los mensajes que los políticos usan mucho para llamar la atención sobre sí mismos, ¿verdad? Dicen, yo sí soy honesto, yo sí digo la verdad. Y más tarde nos vamos dando cuenta que se van encubriendo, ¿verdad? Van encubriendo sus fallas, las van negando, van responsabilizando a otras personas y no asumen con honestidad sus errores. Queremos que los demás piensen siempre bien de nosotros. Estamos hambrientos de gloria personal, de fama, de respeto, de reputación. No queremos que los demás piensen de nosotros mal. Tenemos esta tendencia humana a pensar de esta manera. Sin embargo, la humildad, la que vimos la semana pasada, uno de los prerequisitos para el avivamiento, sin humildad no podemos tener un avivamiento, no podemos despertar ni crecer espiritualmente. La humildad requiere que estemos dispuestos a ser honestos con Dios y a ser honestos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, acerca de nuestra verdadera condición espiritual. Por lo cual, pues, abróchese los cinturones, mi amado, mi amada, porque nuestra lección de esta semana nos va a llevar a lugares a los que probablemente no queremos ir. Y quiero animarle a que estemos en oración. Cuando Dios quiere algo con nuestras vidas, cuando el Señor quiere llevarnos a un siguiente nivel, nos empieza a poner en el fuego.
para quemar la escoria y nos empieza a poner bajo la luz para que aquello que no le agrada sea más visible. Y la luz llega un momento en el que es tan intensa que es incómoda. Entonces prepárese, porque el Señor va a hablar profundamente a nuestras vidas. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados. El Señor les bendiga. Los que se están conectando, pues bueno, gracias a Dios. Si no, no se preocupe, esto de transmisión está en vivo y más tarde la vamos a subir a nuestra lista de reproducción de YouTube y lo vamos a tener en audio en SoundCloud y en Spotify. Tengan un poquito de paciencia también porque estoy recuperando ahorita algunas cuentas. Tuvimos una pequeña situación con nuestra computadora, por eso hoy no hay presentación en mi perfil personal. Muy bien, en esta lección, nuestro material, si usted está en la página 37, donde estamos nosotros iniciando, nos va a hacer una sugerencia, nos va a sugerir la lectura de 3 pasajes bíblicos en esta semana. Si alguien los puede por ahí escribir en los comentarios, si son tan amables, si me pueden apoyar con eso. Vamos a estar leyendo en esta semana, la lección nos sugiere leer Génesis 3, del 6 al 13, el cual nos va a hablar acerca de cuál es la respuesta de Adán y Eva cuando son confrontados por Dios en el huerto del Edén. Posteriormente vamos a ver también esta semana Proverbios 30, versículos del 7 al 9. Y vamos a leer también Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Ok? También un texto muy ilustrativo acerca de la necesidad de la humildad. Muy bien, pues hoy estamos en nuestro día 1. Primero vamos a hacer algunas preguntas, vamos a reflexionar un poco, vamos a ir al texto que acabamos de leer, pero primero vamos a leer un testimonio, una historia de fe, ¿verdad? Estamos en la página 38. Entonces acompáñeme por favor, vamos a leerla, preste atención, si usted nos está escuchando, nos está viendo y no tiene este material, preste atención y vamos a hacer algunos comentarios de este testimonio y de lo que acabamos de leer y vamos a reflexionar al respecto. Y cito: en enero de 1995 mi esposa y yo estábamos en las últimas. Nuestro matrimonio se había desintegrado al punto que la reconciliación parecía imposible. Habíamos sido consejero tras consejero, nada parecía ayudar. Mientras tanto, yo pastoreaba una iglesia metropolitana en crecimiento. Tenía buena reputación en nuestra asociación denominacional estatal y a menudo me llamaban para dar charlas. Por fuera era feliz y exitoso. Internamente estaba confundido. Mi esposa y yo estábamos emocionalmente divorciados y vivíamos cada uno por su lado en nuestra casa. Por 8 meses mi esposa no pudo ir a la iglesia porque el pastor, su esposo, era un hipócrita. Muchas veces los domingos en la mañana nos gritábamos y estrellábamos las puertas. Me subía en el carro, manejaba hasta la iglesia y 5 minutos más tarde subía al púlpito, predicaba y fingía. Sabía que un hombre no tiene ministerio si no tiene un ministerio en su casa primero, pero rehusaba aplicar esto a mi vida. Llegó el momento de tener una cruzada de avivamiento en nuestra iglesia. Sabía que tenía que llamar al equipo de avivamiento y explicarles lo que pasaba. Sugirieron que mi esposa y yo asistiéramos a una cruzada en otra ciudad primero. De este modo, estaríamos obligados a concentrarnos en nuestro matrimonio y nuestras necesidades personales. Así que viajamos a la conferencia donde nos registramos en habitaciones de hotel por separado. Durante la primera sesión nos sentamos juntos y nos sentíamos muy infelices. Finalmente ella dijo: hace 8 meses que no me siento al lado tuyo en la iglesia y no puedo hacerlo ahora. Así que se fue al fondo del auditorio. El lunes, cada uno se reunió con su líder de equipo. Él no estaba impresionado con mis credenciales ni mi reputación en la iglesia, ni estaba interesado en protegerla. De manera amorosa pero penetrante, me confrontó con la verdad. No hablamos de mi esposa, hablamos de mí. Finalmente fui forzado a encarar la realidad que por tanto tiempo había negado. Fui retado
a hacer una lista de las formas en que había herido el espíritu de mi esposa. Después del número 31 estaba abrumado y sabía que la lista no estaba para nada completa. Pero había iniciado el camino de la honestidad y con él el camino de la reconciliación y la sanidad. En oración delante del Señor lidié con aquellas cosas que enumeré y luego se las confesé a mi esposa. De las múltiples formas en las que le di, una en particular trajo mucha convicción. Algunos de nuestros feligreses sabían que ella había tenido luchas emocionales a nuestro regreso del campo misionero. Tanto por mi silencio como por algunas cosas que dije, induje a la congregación a creer que ella era el problema y yo una víctima. Eso era una hipocresía en grado máximo, pues yo era el verdadero problema. Al confesar mis muchas faltas y buscar el perdón de mi esposa, Dios comenzó a ablandar mi corazón. Descubrí que una esposa tiene una gran reserva de paciencia y comprensión si sabe que su esposo está dispuesto a asumir la responsabilidad de su parte y a ser honesto acerca de sus necesidades y luchas. Cuando llegamos a casa, fuimos directo a nuestra habitación, recuperamos nuestros anillos de bodas, que hacía mucho tiempo los habíamos guardado, y nos comprometimos a reconstruir nuestro matrimonio. Qué impactante historia, ¿no es así? Y yo sé que quizás para muchos esto puede ser similar o puede ser parecido a cómo han llevado ustedes alguna experiencia. Y quisiera hacer algunas observaciones a reserva de esto. No somos muy diferentes. No somos muy diferentes del hermano y los hermanos que están aquí en esta historia que estamos nosotros viendo, en este testimonio. Y la pregunta es, y le animo a reflexionar al respecto, piense usted en alguna vez que haya sido tentada, a dejar una mejor impresión de usted mismo de lo que realmente era. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo al respecto? Mis amados, si somos francos, si somos honestos delante de Dios, todos hemos incurrido en este tipo de mascaradas, de engaños. Tenemos esta inclinación. Y el objetivo, esencialmente, es quedar bien con los demás. Quedar bien con los hombres y quedar bien con nosotros mismos. Amordazar nuestra conciencia. Estos hermanos pues estaban viviendo tenían una lucha interna, una dificultad en su matrimonio y no la estaban afrontando, y el hermano, que es de alguna manera el líder, el pastor, dio estos pasos. Y me parece que detrás de todo esto está el Espíritu Santo. Es muy difícil que una persona que no conoce de Cristo sea completamente honesta. Sea honesta en ese sentido. La mayoría de las personas, cuando no han nacido de nuevo, cuando no han convenido al Evangelio, se evaden de estas situaciones. Pero los cristianos padecemos mucho de esto. De hecho creo que la principal crítica, el principal ataque, la principal causa de descrédito que tenemos nosotros de parte de los incrédulos y de parte de nuestras familias que no han venido al Evangelio, es que se nos acusa de ser hipócritas. La palabra hipócrita proviene del griego, que habla de una persona que está actuando, que está llevando un papel, representando un papel, caracterizando un personaje. Habla de, insisto, de un actor, de una actriz. Entonces, la realidad es que todos nosotros hemos incurrido en actitudes, en acciones, palabras y conductas hipócritas, con el fin, insisto, de maquillar nuestra verdadera condición espiritual, engañar a los demás, engañar a nuestro pastor, engañar a nuestra congregación, engañar a nuestro jefe, mentir. Y eso no es honesto. Y la honestidad no tiene absolutamente nada que ver con el ser cínico o con el ser crudo, no, sino más bien con asumir la realidad y afrontarla con honestidad. Este hombre, este varón que está contando su testimonio, pues había
había sido hipócrita con su mujer, con su congregación y con él mismo. Esto es algo que, insisto, quizás es muy fácil mirar a los pastores y juzgarlos y criticarlos y atacarlos, pero la realidad es que son creyentes y son ovejas de la misma manera que tú y yo lo somos. El punto aquí es que desafortunadamente la demanda de su labor a veces les exige parecer que están bien. Y ciertamente pues ellos también tienen sus luchas, tienen sus conflictos. El problema es que a veces como tenemos tanta demanda de responsabilidades y de cuidados sobre otros, maquillamos, ponemos máscaras para que no nos veamos mal y podamos de alguna manera aparentar que podemos ser una influencia positiva en los demás. Y creo que lo principal, y esta situación se apega a todos los que tienen liderazgos, responsabilidades, cónyuges, marido, mujer, los padres. Los padres tienen mucho esta tendencia a encubrir las cosas hacia sus hijos. Y los hijos no son tontos, se dan cuenta de muchas situaciones. Que esta también es una de las principales críticas de los padres, de los hijos de padres cristianos. Se les critica que los padres son hipócritas, ¿no? Cuántas veces yo he escuchado a muchos jóvenes, cuando yo estaba liderando grupos de jóvenes, que decían, es que mis papás son hipócritas, porque aquí son una cosa y en casa son otra cosa. Y usted no sabe las cosas que pasan, y aquí vienen y fingen. Entonces, eso es una situación común, tristemente común, pero es algo que tenemos que afrontar. Si realmente queremos crecer, si realmente queremos madurar, tenemos que afrontar nuestra situación, nuestra verdadera situación espiritual, por crítica que sea, con honestidad. Y ahí empieza nuestra sanidad. Y vamos a examinar rápidamente dos textos. Ahorita vamos a examinar el texto de Proverbios 28:13, que fue el que leímos al inicio de nuestra reflexión el día de hoy. Vamos bien en tiempo, creo yo. No quiero tardarme demasiado. Aquí vengo para estar al pendiente y que hoy no se desvele usted, que no tenga la excusa de que se desveló por mí. Muy bien, Proverbios, ¿verdad? Usted sabe que es un libro que nos apunta mucho a la sabiduría, ¿verdad? A la sabiduría de Dios, al temor de Dios. Y escuche lo que dice el proverbista. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, si usted observa esta sección, no quiero entrar en detalles muy académicos, Proverbios tiende a mostrarnos contrastes entre la sabiduría y la necedad, entre la diligencia y la pereza, ¿verdad? Pone al necio, al sabio, al trabajador, al flojo, pone contrastes. En este caso, Reina Valera, por ejemplo, tiende a subtitular el capítulo 28 y dice proverbios antitéticos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Bueno, principalmente pues está poniendo a diferentes tesis que se contraponen en sí mismas, que poniéndolas en contraste, pues una presenta una tesis y la otra presenta el escenario contrario, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el versículo 13 dice, el que encubre, ahí hay una declaración, la persona, el individuo que encubre. Y luego más en la segunda mitad dice, más el que confiesa y se aparta. Entonces tenemos dos escenarios. Tenemos dos escenarios en el cual estoy seguro que tú y yo hemos estado y probablemente estaremos en esta posición. Este es un versículo que yo te animo a que subrayes, encierres, apuntes, escribas, analices, atesores, porque es un texto que debemos reflexionar constantemente en nuestro caminar como creyentes, porque nos va a llevar a la santificación. Nos va a llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted quiere crecer como cristiano, usted tiene que ir a este pasaje y reflexionar, ponérselo como espejo, decíamos el sábado. ¿Cómo yo voy a poder saber cómo me encuentro el día de hoy? Mirándome al espejo. No al espejo de la vanidad o del orgullo, de la reputación que me va a dar una imagen distorsionada de mí mismo, sino me voy a mirar al espejo de la palabra de Dios, de las Escrituras, que me va a mostrar la imagen de Dios, la imagen de Cristo, perfecta, maravillosa y sublime, y me va a mostrar mi pecado radical, me va a mostrar la horrendidad de mi alma, y me va a decir,
tienes que corregir esto. Tienes ahí una peca, tienes ahí una mancha, tienes ahí algo que tienes que corregir, que se tiene que lavar. Santiago dice que no seamos como estas personas que se miran al espejo y después olvidan lo que vieron. ¿Verdad? Tú y yo no deberíamos de ser así. Entonces vamos a mirar estos dos contrastes. Primeramente se nos presenta una persona, este individuo. Probablemente estemos hablando de usted, pero no estamos hablando personalmente de usted. Si usted se encuentra en esta casilla, no se enoje, no se moleste. Dele gloria a Dios y acérquese a Cristo. Hemos estado todos nosotros en este escenario. Dice el texto, el que encubre. La realidad es que tendemos a encubrir, tendemos a ocultar aquello que nos avergüenza, aquello que sabemos que está mal. Esa es una acción de nuestra conciencia. La conciencia nos dice que algo está mal y nos lleva a encubrirlo. Cuando éramos niños, nosotros, si rompíamos un jarrón, pues ocultábamos, ¿verdad?, las piezas para que, pues, de alguna manera, cuando fuéramos increpados acerca de dónde quedó ese jarrón, pues dijéramos, ¿quién sabe? No sé qué pasó. Yo no sé. ¿Dónde está? ¿De qué me estás hablando? Y caemos en una actitud de negación. Y aquí está hablando el sabio y dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y el primer pensamiento que tú y yo tenemos cuando estamos buscando encubrir nuestras faltas, nuestros pecados, es que ese es un buen camino. Es que ese es el único camino. Es que probablemente si hacemos esto, si encubrimos nuestras cosas, pues saldremos mejor librados que si las exponemos. Que va a ser más cómodo salir por la puerta de atrás y negarlo todo a que lo afrontemos con honestidad. Pero aquí nos está diciendo claramente, el que encubre sus pecados no prosperará. No piense usted que va a haber un beneficio. Quizás a corto plazo pueda parecer que hay un beneficio, pero a largo plazo va a haber consecuencias. Esto es una realidad. David en un determinado momento pensó que podía encubrir su pecado, y eso fue lo que él hizo. Recuerde usted que cuando él comete pecado con Betsabé, ¿verdad? Él busca encubrir sus pecados con más pecados, y esa es otra cuestión que también va a pasar. La deshonestidad nos va a llevar de un pecado a otro pecado que tiene que ver con el orgullo, ¿me explico? Y nos va a llevar a esto, a encubrir, a ponerle más inmundicia a la que ya tenemos. Y al final no vamos a poder evadir a las moscas. Eso va a apestar. Y tarde o temprano, los cadáveres en el closet van a apestar y se va a revelar lo que hay ahí. Ese es el punto al que queremos llegar y queremos evitar. Debemos evitar en nuestra vida. ¿Te acuerdas también, por ejemplo, de Acán en el libro de Josué? Vamos a ver que el texto nos lleva a que ellos experimentan la victoria con Jericó y se les da claramente una instrucción que ellos no tomen del tesoro de Jericó, de sus habitantes, porque está maldecido. Ellos no deberían tomarlo. Pero Acán, ¿verdad?, un hombre del campamento, un varón israelita, dice, se le hace fácil, codicia las riquezas de los hombres de Jericó, de los habitantes de Jericó, las toma. Y él sabe que está haciendo mal. Por esta razón, encubre sus pecados. ¿De qué manera? Pues lo entierra allí en su tienda, ahí debajo del tapete, ahí lo pone. Pero el Señor, que sabe todas las cosas y que no puede ser burlado, nos dice el texto que cuando van a la siguiente batalla, ellos van teniendo consecuencias y van perdiendo y pierden esa batalla. Y Josué se acerca al Señor y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Alguien tomó del anatema. Hubo una consecuencia. Ese es el punto aquí. Ese es el punto. O sea, va a haber consecuencias. Y bueno, después de una investigación y de un proceso de filtro, pues se va señalando, dice, de la tribu tal, de la familia tal, de tal, y se va cerrando el círculo de una manera tan, pues no sé, parece como película de misterio,
De manera que vamos llegando, limitando el círculo y va llegando a la familia de Acán. Y obviamente se ve cercado. Y entonces tiene que revelar dónde está escondido el tesoro del anatema. Y hay consecuencias desastrosas para su familia. Mis amados, el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir nuestros pecados nos va a llevar a consecuencias desastrosas. Empecemos principalmente por la más triste, que es que se va a opacar y a ralentizar nuestra relación con el Señor. No vamos a prosperar espiritualmente. Nuestras oraciones van a tener estorbo. Nuestra lectura bíblica va a parecer más difícil de lo que es. Nuestra relación con nuestros hermanos, a veces nuestra conciencia llega al punto en el que nos está acusando, de tal manera que pensamos que todo el mundo nos está vigilando, que todo el mundo nos está viendo, que todo el mundo sabe de lo que estamos viviendo y nos vamos aislando al punto en el cual pues prácticamente salimos de la vida congregacional porque nos sentimos acusados por nuestra conciencia. Encubrir los pecados trae consecuencias nefastas a nuestra vida y es algo que tenemos que evitar y lo podemos lograr siendo honestos. Mire el contraste, dice el texto. Más, está hablando de un contraste, dice, el que los confiesa y se aparta. Ve nada más aquí cómo se va sumando esto. Una cosa es encubrir. Tú nada más encubres, le echas tierrita ahí al perro muerto, te olvidas de eso, y tú piensas que ya la libraste. Y el texto nos dice, no prosperará. Pero aquí viene el contraste y está hablando de dos acciones fundamentales que se suman a la honestidad: confesar y apartarse. Esto tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento suma muchos ingredientes, entre ellos la humildad. Y si usted quiere matar el orgullo, como lo dijimos el día sábado, si usted quiere sacrificar el orgullo, los sacrificios de Dios, dice el texto, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Pero tenemos que hacer algo. Hay algo que el balón, hay una parte en la que el balón ya está en nuestra cancha. Hay cosas que tenemos que hacer y la primera es confesarlos. El que los confiesa. Si tú te das cuenta, David, de inicio, es confrontado y él acepta la responsabilidad de su pecado y es la ira de Dios se aparta de él, pero las consecuencias de su pecado lo van a afectar más tarde. Pero a lo que quiero llegar es a que, por ejemplo, Acán no lo confiesa. Acán lleva un punto en el que es cercado, pero hay consecuencias. Me explico, es cachado. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Saúl también. Vamos a ver que él no lo confiesa. La realidad, mis amados, es que confesar trae salud. Confesar trae salud. Confesar nuestros pecados delante del Señor. Rendir cuentas a nuestros guías espirituales, a nuestros pastores, estar en este cuidado pastoral. Y usted dirá, yo no me siento tan cómodo confesando mis faltas ante las personas, ante los hombres. No, pero a veces hay que hacerlo. Este hombre del testimonio de la historia de fe confesó con su esposa. ¿Me explico? Hay un pasaje de Santiago que me gustaría mencionarte acerca de esta acción santa de sobrellevar nuestros pecados con nuestros hermanos en la fe. Santiago dice, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Se da cuenta? Y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Fíjese qué hermoso versículo. Santiago 5:16, apúntelo por favor, porque este texto nos va a llevar a este ayudarnos a nosotros mismos. La realidad, mis amados, es que para eso está la iglesia. La iglesia está para ayudarse unos a otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Acuérdese usted que estos hermanos fueron con consejeros. Pero los consejeros no van a funcionar si nosotros no tenemos una actitud honesta y no tenemos una actitud humilde. Si estamos en orgullo y si estamos en opacidad, en falta de transparencia, no vamos a ir a ningún lado.
Entonces, me encanta porque este versículo de Proverbios 28:13 nos dice, el que los confiesa. Lo primero que tenemos que hacer para dar primeros grandes pasos en la honestidad y rumbo al avivamiento es confesar nuestros pecados y estar en una actitud constante de confesión. No piense usted que porque confiesa una vez ya no tiene que confesar el día de mañana. Creo que el cristiano tiene que estar constantemente revisando su alma, como decíamos, y confesando sus pecados. Hacer de ello un hábito, estar siendo honesto constantemente. Continúa y diciendo, mas el que los confiesa y se aparta. Y aquí entra también otra parte importante. La honestidad también nos lleva al escrutinio vigilante. Confesar y apartarnos. Y ahí es donde tropezamos seguido. Quizás yo estoy seguro de que muchos de ustedes que están escuchando y viendo esto son de los que confiesan sus pecados. Son de los que se acercan con su hermano, con su hermana, con sus padres, con sus líderes espirituales, con sus pastores. Se acercan y confiesan sus pecados, pero siguen tropezando en las mismas cosas y no se apartan. Siguen tropezando en las mismas cosas y no se apartan. Y no se apartan. Y no se apartan. Juan capítulo 8 nos cuenta la historia en la cual se le presentan al Señor Jesús a una mujer encontrada en el acto de adulterio. Estos hombres eran deshonestos. Estos hombres eran deshonestos porque buscaban arrinconar al maestro, a que tomara una posición y obviamente pues llevarlo a un punto que dijera algo incriminador, dijera algo comprometedor. Y el Señor, que conoce los corazones y que tiene suprema autoridad sobre todos los hombres, les dice, si alguien está libre de pecado, tire la primera piedra. Si alguien está sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Su conciencia, dice el texto, que los acusaba. Versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Es decir, ellos eran deshonestos en lo que querían lograr. Pero la conciencia y el Espíritu Santo los empezó a acusar. Los empezó a redarguir de una manera en la cual no estaban dispuestos a ser honestos. Por esta razón se retiraron. No fueron honestos y se retiraron. Y esta mujer que quedó expuesta, exhibida y que tenía la intención de matarla y de humillarla públicamente, ¿verdad? En un ardid hipócrita, buscando transparencia y honestidad, aunque ellos no eran transparentes, ¿verdad? El Señor le dice una declaración interesante a esta mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Y la mayoría de nosotros nos quedamos ahí. Pero el Señor le dijo, vete y no peques más. Entonces, la declaración de Proverbios 28 es importante para nosotros porque nos lleva a esta reflexión de, ok, ya confesé mis pecados, pero necesito apartarme de ellos. Necesito apartarme de ellos. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. José nos pone un ejemplo maravilloso en el libro de Génesis porque él no está buscando ponerse a prueba, él no está buscando yo soy más fuerte, él sabe que es una persona débil y huye de la esposa de Potifar. Mis amados, tenemos que huir y apartarnos del mal. Eso es algo que desafortunadamente no hacemos. El triunfalismo pseudocristiano, el triunfalismo pseudoespiritual nos lleva a veces a ser inconscientes y a pisar terrenos pantanosos. Y vamos a tropezar. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, nos lleva a esta reflexión en la cual pone
pone los ejemplos del Antiguo Testamento y les dice, observen en qué cosas ellos cayeron, en qué cosas tropezaron, observen la falta de humildad, observen la deshonestidad de algunos personajes, no para que hagan lo mismo, sino todo lo contrario, para que no lo hagan. Fíjese lo que dice 1 Corintios 10, versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, para ti y para mí, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escucha lo que dice el versículo 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Leonard Ravenhill dice, el cristiano que no quiere caer, no debe estar en lugares resbalosos. Y esto es real. Y el cristiano que no quiere recaer, no debería ponerse en situaciones en las cuales podría recaer. Entonces, en ese sentido, sí es importante que tengamos humildad y que tengamos honestidad y deberíamos nosotros estar en una actitud vigilante de nuestra propia condición. Creo que este es el primer paso y es un paso que debemos no hacer ocasionalmente, sino vivir en ello, confesando y apartándonos del mal, confesando y apartándonos del pecado. Versículo 13 aquí de 1 Corintios 10. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, me encanta esta palabra que utiliza aquí, la salida. Y la salida no es para que te quedes ahí parado. La salida es para que salgas, la salida es para que salgas, huyas, corras, salgas de ahí. Entonces el punto es que te apartes de aquello que te ha hecho caer, que te apartes de aquello que te puede hacer caer y de aquello que sabes que te va a hacer caer. Entonces creo que ahí hay una enseñanza para nosotros en este día. Bueno, pues ya rumbo al cierre de nuestra sesión del día de hoy, nuestros últimos 10-15 minutos, vamos a preguntarnos una cosa. ¿Por qué es tan difícil ser transparentes acerca de nuestras necesidades y fallas con aquellos con quienes tenemos más cerca? Porque también es el punto de lo que estamos aquí meditando acerca de la honestidad. La dificultad no estriba con las personas lejanas, impersonales, con un jefe o con un pastor. A veces son personas, tristemente son personas lejanas. Lo más difícil es ser honestos con nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Quizás también aterricémoslo en nuestra familia de la fe, con nuestros hermanos, nuestros maestros bíblicos, nuestros pastores. No somos honestos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser transparentes? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser honestos acerca de nuestras necesidades y fallas con los que tenemos cerca? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué piensa usted al respecto? Creo que el gran problema es que nos preocupa y nos sigue preocupando mucho. Estamos muy ocupados con qué opinan los hombres de nosotros. La deshonestidad empieza porque no queremos que los demás sepan quiénes somos realmente. Nos preocupa nuestra reputación, nos preocupa nuestra imagen. Esta es una realidad, una triste realidad espiritual en la cual muchos de nosotros, mis amados, tropezamos al respecto. Quiero comentarle un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 12, cuando el Señor Jesús está confrontando la incredulidad de los judíos ante la resurrección de Lázaro. Y voy a leer esta sección nada más, y voy a hacer énfasis en un versículo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36. Lo voy a leer hasta el 43. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. 40. Cerró los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. 42. Presta atención. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Observe con cuidado, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No lo confesaban como Señor y Salvador. No abandonaban sus hábitos, no confesaban sus pecados, no se apartaban del mal, seguían en una dinámica hipócrita. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. 43, y este es el versículo clave al que quería llevarlo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Respondo un poquito a lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Por qué es tan difícil ser transparentes acerca de nuestras necesidades y fallas con aquellos que tenemos más cerca? Sencillamente porque amamos más nuestra reputación, amamos más nuestra imagen, amamos más la gloria, el aplauso, el reconocimiento de los hombres que de Dios. Queremos quedar mejor, queremos quedar bien con los hombres y preferimos quedar mal con Dios. Como dice Juan capítulo 3, amamos más a veces las tinieblas que la luz. Y perdón si estoy hablando de manera en tercera persona personal, singular. Usted dirá, habla por ti. Por supuesto. Con honestidad le puedo decir que a veces incurrimos en esto. Yo he incurrido en eso. En deshonestidad. Y estoy seguro que tú también has sido deshonesto, mi hermano o mi hermana. Por quedar bien con alguien. Porque no piensen mal de ti. Pero tú sabes, en tu conciencia, en tu corazón, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, tú no fuiste honesto. No estás haciendo lo correcto, no estás hablando la verdad, no estás viviendo de la manera que me agrada. ¿A quién quieres engañar? A mí no me engañes. Ya estamos concluyendo, mis amados. Entonces deberíamos reflexionar al respecto. ¿Ok? Tendremos que leer el Salmo 24, ya no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero lo voy a retomar el día de mañana. Entonces, yo quiero dejarlo con esta pregunta. ¿Qué cree que significa hablar la verdad en su corazón? ¿Por qué cree que la honestidad completa con Dios y con los demás es un prerequisito para disfrutar de una relación profunda e íntima con Dios? ¿Por qué? ¿Qué cree que significa esto? Mis amados, necesitamos recobrar este carácter íntegro de transparencia para ser agradables delante de Dios. Quizás aunque seamos desagradables delante de los hombres, pero tenemos que ser agradables delante de Dios. Voy a leer el Salmo 24, el Salmo 15, versículo 1 y 2, y el Salmo 24 del 3 al 5. Rápidamente lo voy a leer antes de que se acabe mi batería y terminamos nuestra sesión del día de hoy. Amén. Salmo 15, versículo 1 y 2. Dice el texto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta. Y aquí está el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y, preste atención, habla verdad en su corazón. El que es honesto. La honestidad nos lleva a la presencia de Dios. Más adelante, Salmo 24, 3 y 5, dice el texto. Nuevamente repite prácticamente lo mismo. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, presta atención,
ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La honestidad no tiene que ver solamente con cómo hablamos, sino cómo pensamos, cómo actuamos. Y eso tiene que ver por quién reina en nuestro corazón, que abunda en nuestra mente. La palabra de Dios nos lleva a toda la verdad. Si meditamos en ella constantemente, seremos llevados por el camino de la honestidad. Si oramos constantemente y de manera franca y honesta acerca de nuestra condición, el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir de la manera más honesta que podamos. Va a afectar nuestras acciones, ciertamente. El Espíritu Santo nos va a ayudar y nos da el poder, el querer y el hacer para vivir de esta manera íntegra. Mis amados, esta no es una tarea posible en la carne. Esta es una tarea que solamente puede ser llevada en comunión con el Señor y en intimidad con su Espíritu. El siguiente paso para un avivamiento es la honestidad. Hablemos verdad con Dios y con nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gloria y te damos gracias por este tiempo de reflexión en esta noche, en el cual, Señor, nos pones en la silla, Señor, en la silla, tu luz resplandece sobre nosotros y somos, Señor, examinados y llamados a examen, Señor. Padre Santo, yo sé que nuestra carne se revela a la honestidad, pero que tu Espíritu, Señor, pueda vencer a nuestra carne y que se manifieste el fruto de tu Espíritu, Señor, plenamente en nuestras vidas, llevándonos a la honestidad, a la transparencia delante de ti, que lo sabes todo, pero que necesitas de nosotros honestidad, integridad y hablar verdad. Y lleva estos pensamientos, estas actitudes a nuestro entorno, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos. Señor, queremos ser de aquellos que están en tu presencia y que moran delante de tu trono, Señor. Limpios de manos, puros de corazón y queremos ser personas que hablan con verdad. Esto no lo podemos lograr nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por su atención en esta noche. Estamos estudiando nuestra clase En busca de Dios, el gozo de un avivamiento, nuestra relación personal con el Señor. Recuerde que este estudio está transmitido en vivo y más tarde usted lo va a poder escuchar, lo va a poder ver en YouTube, lo va a escuchar más tarde en SoundCloud y en Spotify. Mis amados, pues vaya contestando usted. Si usted se retrasó con la lección 2, vaya contestando. Empiece a contestar la lección 3. El día de mañana vamos a ir a la lección, estamos en la lección 3 y vamos a ir al día 2. Entonces, pues le animo a que se quede con nosotros, persevere y pues vamos a ir avanzando, por favor. Recuerde que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain. Estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y tenemos nuestros audiolibros el día lunes y el día viernes. El día de hoy mandamos nuestro audiolibro ¿A quién pertenece el dinero? Amén. Y recuerden nuestro estudio presencial el día sábado. Mis amados, pues ore, reflexione y recuerde a Dios a la gloria. Tengan una excelente noche. Bye, bye.